Hola, ¿qué tal? Hola, Esperamos un poquito, esperamos como 3, 4 minutillos más, a ver si se sigue uniendo gente y empezamos. Bueno, vamos a empezar. Espero que me digáis todos muy bien. ¿Vale? Ahora comparto pantalla. Yo soy Inés, soy trabajadora de la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad de la UAM. Y bueno, básicamente, como habréis leído cuando os inscribisteis, es una charla sobre cómo podéis hacer prácticas extracurriculares. Ahora, de cara al verano, hay un montón de gente que quiere hacer prácticas extracurriculares y bueno, que lo tenemos todo explicado en la web. Queríamos hacer esta sesión para que todos entendáis bien cómo va el procedimiento, cuáles son los pasos que tenéis que hacer y además las características que tienen estas prácticas. Así que voy a compartir pantalla. Ahora voy a explicarlo, lo explico todo de seguido y luego me hacéis todas las preguntas que necesitéis, ¿vale? Nos quedamos el rato que sea necesario. A ver. Vale. Bueno, pues en primer lugar queríamos contaros un poquito quiénes somos. Qué es la O, ¿vale? Esa oficina que muchos pues a lo mejor no conocéis y otros que sabéis que está en la Plaza Mayor, que está ahí en una esquina, ¿no? Pues, ¿quién es? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues somos el servicio universitario encargado de gestionar las prácticas externas. También nos encargamos de ayudarlos en mejorar la empleabilidad y además promovemos la inserción laboral de los estudiantes, ¿vale? Para que vayáis entrando al mercado laboral. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos la gestión de las prácticas extracurriculares, ¿de acuerdo?
También llevamos convocatorias especiales, pues la bolsa de prácticas con ayuda de estudios de la OPE, las prácticas las que ofertan el Ministerio de Asuntos Exteriores, del ICEX, la de Campo Rural, que de hecho está ahora abierta, y luego gestionamos todos los convenios de cooperación educativa, ¿vale? A la hora de pedir prácticas, hay que solicitar los convenios y hay que solicitar también los anexos. Pues nosotros llevamos la parte de los convenios y de anexos de extracurricular. Las curriculares las llevan desde las oficinas de prácticas externas de las facultades y las internacionales se llevan todas desde el SERIM, que también es una oficina que está en la Plaza Mayor. Otras cosas que hacemos, que esto ya es la parte que menos estudiantes conocen, pero que es muy interesante y que todos tenéis acceso, son los cursos de empleabilidad para mejorar vuestras competencias profesionales también, y hacemos otra clase de talleres. Además, llevamos foros de empleo, que vienen empresas para presentar sus ofertas de prácticas y sus ofertas de empleo para que podáis apuntaros o ir conociendo. Tenemos el foro de empleo de la UAM en general y luego el foro de empleo jurídico y de ciencia política, que este ya es uno especial. Y además tenemos una plataforma donde se van colgando ofertas de empleo, ahí las empresas cuelgan sus ofertas para vosotros, que se llama JobTeaser. Y luego ya de la parte más de empleabilidad, además de lo de JobTeaser, los que os he contado de ofertas, hacemos otros cursos y otros talleres y también hacemos programas de orientación laboral. Por ejemplo, estos son unos cursos, los de empleabilidad, que pueden ser muy interesantes. Pues ahora con el uso de ChatGPT, que se está poniendo muy de moda, que todos conocemos, pues cómo se puede optimizar su uso. Desde cómo gestionar la ansiedad, competencias transversales de comunicación y trabajo en equipo, introducción a R para los que queráis hacer análisis de datos. Todo esto son completamente gratuitos para todos los estudiantes y los tenéis disponibles. De temas de orientación laboral, que también es un tema muy importante y que interesa mucho a todos los estudiantes, sobre todo de tercero, de cuarto, de últimos cursos, que hemos hecho un programa para ayudaros a hacer vuestro currículum, para ayudaros a afrontar un proceso de selección. ¿Cómo se hace? ¿Cómo te presentas a una entrevista? ¿Cómo creas también tu marca personal? ¿No? Que es, en el mundo en el que vivimos hoy en día es muy importante. Y además, ¿qué opciones tenemos? ¿No? Terminamos la universidad y muchas veces estamos perdidos, no sabemos lo que queremos hacer. Bueno, pues ahí nosotros también os vamos a ayudar a orientaros un poquito y contaros qué opciones hay y qué es lo que hay en el mundo laboral. Además, tenemos otros talleres, pues por ejemplo, el de LinkedIn. Tenemos un taller para aprender a sacar el máximo potencial a LinkedIn, para hacer un currículum bueno. Tenemos también de gestión emocional y también organizamos charlas de salidas profesionales. De hecho, hemos organizado también algunas visitas a empresas, que eso lo seguiremos haciendo también el año que viene. Y luego sí que os quería hacer una mención especial de los embajadores EPSO, que la EPSO es la Oficina Europea de Empleo. Entonces, esta oficina tiene un programa que designan a algunos embajadores, que son estudiantes, que os podéis presentar. Este año ya está cerrada la convocatoria, pero de cara al año que viene se volverá a abrir. Y lo que hacen estos embajadores es básicamente que la EPSO, directamente desde la Oficina Europea, les da propuestas de prácticas, les da información sobre cómo se puede trabajar en la Unión Europea, qué prácticas se ofertan, y estos embajadores son los encargados de contarlo al resto del estudiantado, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, tenemos, bueno, la persona que lo está llevando ahora tiene un Instagram y organiza charlas, organiza también salidas. Y eso os podríais presentar si quisierais ser embajadores de esta oficina. Los foros de empleo, pues muchos habréis venido probablemente al foro de empleo que organizamos ahora en febrero, que estuvimos en la Facultad de Económicas, estuvimos también en la EPS y es un foro de empleo abierto para toda la UAM. Y como os he dicho, luego además tenemos el foro jurídico y de ciencia política. Y bueno, ahora la parte principal de esta charla, que es cómo hacer prácticas extracurriculares. Pero lo primero, ¿qué son? ¿Qué son las prácticas extracurriculares? Que hay mucha gente que todavía no lo sabe o hay dudas. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares y las extracurriculares. Las curriculares son todas las prácticas que se hacen dentro del plan formativo del grado y pueden ser obligatorias o pueden ser optativas. No en todos los grados son prácticas obligatorias, pero todas las curriculares son una asignatura que está planteada dentro del grado, es decir, tú te puedes matricular de esa asignatura. Las extracurriculares no hay ninguna asignatura que sea prácticas extracurriculares, son
como si fuera una extraescolar, ¿no? Tú lo haces aparte, para coger más experiencia, para entender cómo funcionan las empresas, por ejemplo. Entonces, ¿quién puede hacer las prácticas curriculares? Todos los que estén matriculados en esa asignatura, que se llama en algunas carreras prácticas externas, en otras prácticas en empresa, en otras prácticas, varía. Pero muy importante, si queréis hacer curriculares, tenéis que estar matriculados. No vale decir yo las hago sin estar matriculado. No, hay que estar matriculado. Y hago mucho hincapié en esto porque luego eso genera muchos problemas. Y luego, ¿qué otras cosas hay que hacer? Los trámites, ¿vale? Hay que hacer primero un convenio de cooperación, que es el que hace la empresa, con nosotros, con la OPE central, y luego las solicitudes de anexos van a las OPEs de cada facultad. Y las extracurriculares, ¿quién las puede hacer? Todo el mundo que haya superado una serie de créditos. En grado es el 40 o el 50%. Hay algunas carreras que sí que piden que sea el 50%. Todo esto está en la lista de carreras, están las directrices de prácticas de la UAM. En máster, desde el inicio, desde el momento en el que empiece. Y títulos propios sí que se pide haber superado un 10%. El tema de doctorado se gestiona aparte desde la escuela de doctorado. Nosotros no gestionamos nada, solo para grado y máster. Que es muy importante también tener el expediente abierto, ¿vale? Si una persona ya ha cerrado el expediente, ya ha solicitado el título, no se pueden tramitar prácticas. Ya rompe su relación con la universidad y ya se gestiona de manera autónoma. Ya eso son contratos laborales. Y luego, muy importante, hacer trámites primero, antes de empezar las prácticas. ¿Por qué digo esto? Porque hago hincapié. Porque hay muchas personas que empiezan sus prácticas y luego nos solicitan el anexo. No, muy importante, de verdad. No se puede incorporar nadie a las prácticas sin haber realizado los trámites previos. Nunca. Está prohibido. Y no tramitamos anexos con carácter retroactivo. Es decir, si yo he empezado las prácticas y a las 2 semanas mando el anexo, nunca vamos a poner que las has empezado 2 semanas antes. Se pone desde el momento en el que se solicita. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Vale? Que esto muchas veces es un poco lioso. Lo primero es escoger una entidad, ver dónde queremos hacer las prácticas. ¿Cómo la podemos buscar? Que muchas veces también genera esto mucha incertidumbre. Hay un listado de entidades con convenio, ¿vale? Los convenios de cooperación educativa son esos acuerdos que se firman entre una entidad y la autónoma de colaboración. Es decir, nosotros vamos a colaborar para dejar que estudiantes hagan prácticas. Entonces, están estos listados. También lo que sobre todo es recomendable es que se haga una búsqueda activa. Cada uno de vosotros busquéis activamente dónde queréis hacer las prácticas y contactéis con ellos. Tenemos los foros de empleo, es el mejor sitio también para encontrar empresas donde hacer prácticas. Y luego hay bolsas de prácticas. En Sigma os podéis apuntar a bolsas donde nosotros vamos subiendo ofertas. Tenemos tanto en las facultades como en la universidad. ¿Qué es lo que hacemos después cuando hemos encontrado una entidad? Pues lo que hay que hacer es empezar las conversaciones, ¿vale? Sin miedo. Esto, de verdad, también viene mucha gente a la oficina preguntando cómo se habla con la entidad y, de verdad, sin miedo, vosotros escribís un correo, decís que estáis o llamáis, que estáis muy interesados en realizar prácticas y les pedís hacer prácticas ahí. Y ya las conversaciones empiezan a fluir, ¿vale? Al principio da mucho miedo, ¿no? Porque es este primer choque con el mundo laboral, pero es algo por lo que hay que pasar, hay que hablar con las empresas. Una vez hemos hablado y ya nos han dicho que vale, nos lo han aceptado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no tiene convenio de cooperación educativa, que es lo que os he dicho, este acuerdo de cooperación entre las entidades de la UAM, hay que firmar. ¿Cómo se firma? Muy fácil. En nuestra página web están todos los documentos para descargar. Hay uno en la parte de arriba bien grande que pone solicitud de convenio. Ese es el que hay que descargarse, lo rellena la entidad y la entidad nos lo envía a op.convenios@uam.es. Y después de eso ya solicitamos las prácticas. Siempre primero convenio para establecer las bases de la colaboración y luego ya nuestro anexo de prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, también lo suelen enviar las entidades, esta vez a op.prácticas@uam.es. Esto para las extracurriculares. ¿Que las queremos hacer curriculares? Pues el anexo, la solicitud de anexo se envía a las facultades, a las OPEs de las facultades, que son las que tramitarán luego el anexo. Vale, ya lo tenemos.
ya lo hemos enviado todos los documentos y ahora son las oficinas las que se encargan de preparar el anexo. Nosotros enviamos solicitud, ¿vale? Los estudiantes envían solicitud y nosotros preparamos el anexo. Este anexo, que tiene todos una forma similar, lo firma la entidad, el estudiante y la universidad, que se firma por 3. Y una vez tenemos el anexo y ya hemos realizado todos los trámites, está todo cerrado, la universidad está avisada de que vamos a hacer prácticas y nos las han aprobado, ya las podemos hacer, ¿vale? Repito, nunca antes, siempre después de que se hagan los anexos. Cuando terminamos las prácticas hay que elaborar una memoria, ¿vale? Esto en las prácticas curriculares es lo que se evalúa, ¿no? La memoria del estudiante y después las evaluaciones de los tutores. En las extracurriculares funciona igual. ¿De acuerdo? No hay que elaborar una memoria tan extensa, ni te van a puntuar con una nota, pero sí que va a aparecer como apto o no apto. ¿De acuerdo? Aparecerán en el suplemento europeo al título. No aparecen como asignaturas de Sigma, porque no son asignaturas. Entonces, aparecen en el suplemento europeo al título y también el certificado de notas, de que luego podéis pedir por sede electrónica y os descargáis. ¿Y qué pasa si a mitad de las prácticas pasa algo, hay que modificarlo o quiero terminarlas antes porque he tenido un problema o porque no me convencen o las quiero ampliar? Eso pasa mucho. O pasa algo, a lo mejor hay un cambio de horario. Pues hay que hacer una adenda. Es una adenda de modificación del anexo de prácticas extracurriculares. Sé que los nombres son muy largos, pero aprenderos mucho el convenio, el anexo y la adenda. Y siempre los estudiantes mandáis solicitudes. Los documentos finales los emitimos nosotros. Entonces se firma esta adenda. Pero que es muy importante de las adendas, y esto es una cosa que mucha gente no suele tener en cuenta y que luego puede generar problemas. Si se finalizan las prácticas por decisión unilateral del estudiante, ¿vale? Sin una causa justificada, la causa justificada puede ser, no se está cumpliendo lo que pone en el anexo, no es un ambiente de trabajo en el que me traten bien, o sea, hay problemas que no lo suele haber. Eso, por supuesto, hay que comunicarlo a la universidad y eso finaliza unas prácticas. Si es una causa no justificada, de repente no apetece más, ¿vale? Ya no se tramitan más prácticas en ese curso académico. Y eso es muy importante que todo el mundo lo tenga en cuenta. Luego, la pregunta del millón. ¿Cuántas horas se pueden hacer de prácticas? Vale, pues según las directrices de la normativa de prácticas de la UAM, el número de horas totales que se pueden hacer de prácticas extracurriculares son el número de créditos matriculados a ese curso académico entre 2 y por 25, ¿vale? Créditos matriculados, que sean asignaturas cursables y evaluables, ¿vale? No valen créditos convalidados. Ese inglés que te has convalidado o el voluntariado o el deporte tal, no cuenta. No son créditos matriculados a ese curso. Entonces, si nos hemos matriculado de 60 créditos, que es lo normal, el máximo que vamos a poder hacer son 750. Y de hecho ese es el máximo total. Si una persona está matriculada de 66, pues cuenta como si fueran 60. Máximo siempre 750 horas de prácticas extracurriculares. ¿De acuerdo? Más luego las curriculares. Si tú ese año tienes curriculares, pues luego tú haces tus horas de curriculares. Pero aquí hay excepciones. Como siempre, en toda la normativa hay excepciones. Ahora os las contaré. Y luego también hay que tener en cuenta que si solo queda un 10% del título por aprobar, ¿vale? En una carrera de 240 créditos, si quedan solo 18 créditos y se matricula todo, pues en vez de hacer 18 entre 2 por 25, ya se ha decidido que se pueden hacer 375 horas de prácticas extracurriculares. ¿De acuerdo? Nuevamente, extracurriculares por un lado, curriculares por otro lado. Las curriculares, las horas que se pueden hacer están establecidas en las guías docentes. ¿Qué excepciones hay? Los estudiantes de la EPS y de la Facultad de Económicas y Empresariales no siguen estas directrices porque estas facultades tienen su propia normativa y estas facultades lo que han decidido es que esa fórmula no sea para las horas de prácticas extracurriculares, sino para las totales. Entonces, estos estudiantes, sus horas totales de prácticas, incluyendo curriculares y extracurriculares, son el número de créditos entre 2 por 25. Entonces serían máximo 750 entre
curriculares y extracurriculares. Luego, además, hay 2 másteres, que son el de acceso a la abogacía y el de dirección de recursos humanos, que estos másteres tienen 2 años. Entonces, en primero hacen sus horas curriculares, en primero no hacen horas curriculares y pueden hacer como máximo 700 de extracurriculares, y en segundo hacen sus 600 curriculares y luego tienen hasta 370. Y luego, tema de horas diarias y semanales, porque no solo existe el límite total de horas, sino que también hay que acoplarse a unos límites diarios y semanales. Máximo diario, 7 horas. No se puede más, porque más ya se considera un contrato laboral. Máximo de tiempo que se puede hacer, ¿no? Porque si yo voy a hacer prácticas en el curso 24-25, tiene que haber un día en el calendario en el que yo termine. Pues el máximo para grado y para máster es el 31 de agosto. ¿Vale? Másteres oficiales. Para títulos propios, como varían y algunos empiezan en enero y acaban en septiembre, otros empiezan en marzo y acaban en marzo del siguiente, pues se decidió que hasta el último día del calendario de ese título. Y luego el tema de dedicación horaria semanal sí que depende de los créditos que estén matriculados en el cuatrimestre. ¿Vale? Cuidado no liarse, porque el número total de horas de prácticas depende del número total de créditos matriculados en un curso, pero la dedicación semanal depende de los créditos matriculados en el momento de realizar las prácticas, en ese cuatrimestre. ¿De acuerdo? Entonces, si una persona tiene 20 créditos matriculados, pues puede hacer 30 horas semanales. Otra de las dudas importantes, y que esto es una de las cosas nuevas que se han introducido desde el año pasado, el tema de la remuneración y de la seguridad social. Muy importante. No todas las prácticas son remuneradas. Nos gustaría que todas fueran remuneradas y ojalá que todas empezaran a ser remuneradas. De verdad que desde la universidad estamos luchando por eso. Pero no todas las prácticas son remuneradas. Lo que sí que es obligatorio, ¿vale? Por un Real Decreto Ley que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2024, es que todas tienen que cotizar a la Seguridad Social. Requisito obligatorio para todos los que vayáis a hacer curriculares, pero para todos. Tener un número de la Seguridad Social, ¿vale? Muy importante que tengáis ese número. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de dar de alta a los estudiantes? Es de las entidades. Y solo en algunos casos, si la entidad no puede hacerse cargo, la UAM pagará la Seguridad Social, pero solo para prácticas curriculares. Nunca, nunca, nunca tramitaremos prácticas extracurriculares si la entidad no se hace cargo de la Seguridad Social, porque por ley lo tienen que hacer. Entonces, no vamos a tramitar anexos de prácticas extracurriculares si no paga la Seguridad Social la entidad. ¿Y qué pasa con las incompatibilidades? Porque también hay incompatibilidades. Esto todo, nuevamente, está todo explicado en las directrices. No se pueden realizar prácticas curriculares y extracurriculares simultáneamente, ¿vale? Ni 2 extracurriculares, una en un sitio y otra en otro, aunque no coincidan el horario, ¿vale? Una por la mañana y otra por la tarde, por ejemplo. No se puede, porque en el calendario nunca pueden coincidir. Y además tampoco se pueden hacer prácticas en una empresa en la que haya una relación laboral. O sea, si tú estás trabajando en una empresa, no puedes hacer prácticas en la misma empresa, ¿de acuerdo? Ni relaciones familiares de hasta segundo grado. Eso también es muy importante que se tenga en cuenta. Y acordaos que antes os estaba hablando del tema de las agendas, ¿no? Si yo firmo un anexo, pero luego quiero modificar algo o quiero ampliar, que suele ser una cosa muy común, ¿no? Empiezas en una entidad, te encanta y dices, oye, ¿por qué no? Voy a ampliar mis prácticas. ¿Se puede? Sí. Por regla general, sí. Siempre que se siga manteniendo el límite total, ¿vale? O sea, siempre hay que seguir cumpliendo el máximo de horas que se pueden hacer, ¿no? Por ampliar no se va a dejar de cumplir. Luego, tiene que haber un acuerdo entre las partes. Tienen que estar de acuerdo la universidad, la entidad y el estudiante. Lo tenemos que probar. No vale decir yo amplío y ya está. ¿Vale? Nuevamente, tienen que estar muy claros los tiempos, cuándo se empieza, cuándo se finaliza. Nosotros tenemos que hacer los trámites antes de que empecéis las prácticas o las ampliéis. ¿Por qué? Por motivos de que pueda haber inspecciones de la Seguridad Social, por motivos de seguro, que es muy importante,
por reconocimiento, por todo, ¿vale? Y luego también se tienen que cumplir normativas especiales. Y en este caso, por ejemplo, la EPS sí tiene una normativa muy estricta respecto a las ampliaciones. Y luego, esto es una cosa que sí que ocurre bastante, que es que se pueden empezar prácticas curriculares y luego se quieren ampliar, una vez ya se han terminado todas las horas de curriculares, se pueden ampliar a las extracurriculares. Eso se puede, sin problema, incluso al revés. Uno puede empezar prácticas extracurriculares y después pasarlas a curriculares. No pasa nada, se firman anexos diferentes y ya está. Lo que no se puede, nunca, 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 y esto es un mito que tiene que desaparecer ya, convalidar prácticas. No se puede. Lo primero que os he contado al principio de la charla es que para hacer prácticas curriculares hay que estar matriculado de la asignatura. No se pueden hacer prácticas extracurriculares y decir, no, yo ya me las convalidaré por la asignatura. No. Solo ha habido algún caso muy excepcional y tiene que estar la facultad de acuerdo y se tienen que cumplir unas circunstancias muy específicas. Por regla general, el 99,9% de los casos no se pueden convalidar, ¿vale? Bueno, y luego quería hablaros, así como para terminar, hablaros de algunas convocatorias especiales. Ahora pasaremos a la fase de preguntas, que ya podéis preguntarme todas las dudas que tengáis, que sobre todo esta charla es para eso. El tema de las convocatorias especiales. Desde la OPE, aparte de las prácticas extracurriculares que llevamos, también ofrecemos convocatorias de otras instituciones, como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ICEX, las becas de prácticas de ONCE-CRUE para estudiantes con diversidad funcional, a las que os podéis apuntar, ¿vale? Sí que cuando estéis buscando prácticas, o de vez en cuando, yo os recomendaría mirar nuestra web, porque van saliendo convocatorias, ¿vale? Muchas veces las anunciamos por correo, pero es verdad que somos conscientes de que muchos correos se acaban perdiendo en ese mar de correos que llegan todos los días de todas las oficinas de la UAM, ¿no? Porque todas tenemos cosas interesantes que contar. Entonces, sí que os diría que cuando estéis buscando prácticas, de manera activa, estéis mirando siempre los portales donde se oferta. De hecho, ahora sí que voy a hacer paréntesis y tema de campo rural, hemos extendido la convocatoria, va a estar abierta hasta el 21 de mayo y básicamente son prácticas para colaborar en proyectos en zonas rurales de España. Es una convocatoria muy interesante, en la que os iréis a vivir a una zona rural un par de meses, son entre 3 y 5 meses, se os paga también y colaboráis en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, hay que presentar la solicitud a través de la sede electrónica. Está en nuestra web, si pincháis en campo rural, el procedimiento de cómo hacerlo todo. ¿De entonces, todavía tenéis tiempo para apuntaros, porque, por ejemplo, la del ministerio acabó el otro día. Entonces, esa pues ya no queda. Pero, vamos, os animo muchísimo a mirarlo. Igual que todos los que estéis interesados también en ofertas de empleo, echad un vistazo en Job Teaser e incluso apuntaros a nuestra bolsa de prácticas, porque ahí también vamos sacando de vez en cuando las ofertas que nos mandan las empresas. Y luego, muy importante, chicos, de verdad, cualquier duda, cualquier necesidad que tengáis, preocupación, problema, sugerencia, comentario, lo que queráis, escribidnos. ¿De acuerdo? Podéis venir a la oficina, os animamos, estamos todos los días, estamos también por las tardes, todas las tardes de 3 a 5, aunque ahora en verano no. Escribidnos, llamadnos y cualquier duda que tengáis, de verdad, venid, la resolvemos y ya dejamos todo listo para que podáis hacer prácticas, porque de verdad desde la universidad queremos que hagáis prácticas, queremos que conozcáis cómo funciona el mundo, cómo funcionan las empresas, las entidades, así que nada, os animamos a hacerlo. Y por esta parte de la presentación ya está, así que nada, ahora cualquier pregunta que tengáis, me la lanzáis y la vamos respondiendo. ¿Yo te puedo preguntar? Sí, Victoria, dime. Ah, bueno, espera, no sé quién está hablando. Mar, perdona. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, porque nos estuviste contando de las horas máximas que se pueden hacer, pero no me ha quedado claro si hay un mínimo que tengas que hacer, por ejemplo, para que se reconozca o cómo funciona eso. Vale, sí, hay un mínimo. El mínimo de un anexo solo
¿vale? Si no es una ampliación ni nada, son 90 horas. Ese sería el mínimo de total, ¿vale? Máximo 750, mínimo 90. Y luego sí que hay un mínimo semanal, ¿de acuerdo? Son 20 horas semanales como mínimo, ¿de acuerdo? Luego ¿Mm? hay excepciones. Por ejemplo, en profesorado sí que muchas prácticas requieren que sea menos horas semanales. Entonces, bueno, eso se habla con las facultades y ya está. Pero el mínimo son 20 horas semanales. Vale, genial, gracias. Nada. Vale. Dime, Victoria. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Ah, vale. Que tenía un par de dudas. Que la primera es que yo, por ejemplo, si imagínate que estoy matriculada en dos asignaturas, Ujú. entonces podría hacer igualmente prácticas externas. Eh, o sea, Extracurriculares. sí, perdón, sí. Sí. ¿Cuántos créditos Y tienes matriculados? a ver, es hipotético, pero si fuesen dos asignaturas, pues serían 12 créditos. Vale, pues lo que podrías hacer son 375 horas, ¿vale? Porque Ah, tienes vale, menos, claro, te queda menos del 10% porque vale. es el último que te queda, ¿no? Y te Sí, matricularías de todo de golpe. Vale, pues te queda sí, menos del 10% y entonces eso se ha establecido que son 375 horas. vale, gracias. Y la otra pregunta que tenía es que el periodo para entregar tanto el convenio como el anexo, en el caso de querer hacer prácticas el próximo verano, ¿cuándo finaliza? No sé si me he explicado bien. Vale. O sea, lo quieres hacer en el verano del 26, no, en el verano de, el 25-26. 25-26. 25, Sí, 26. Pues tendrás que hacerlo en el mayo de cuando quede un mes. Para cuando quede un mes, más o menos de cuando queráis hacer prácticas, ¿vale? Enviárnoslo con un mes de antelación, por favor, porque nos llegan todos los días, correos de, hola, quiero empezar mis prácticas mañana. No da tiempo, porque tenemos que pasar muchas veces a los coordinadores, nos tienen que aprobar el plan formativo, hay errores, ¿vale? Entonces, por favor, con 3 semanas, un mes de antelación. ¿De acuerdo? vale, Vale. Luis, vale, gracias. nada, sí, Luis, Hola, buenos días, ¿se me ¿qué escucha? tal? Sí. Sí, mi duda estaba relacionada con si podrías explicar más detalladamente en caso de querer finalizar estas prácticas extracurriculares antes de tiempo. O sea, has dicho que había que hacer una adenda, pero no Ujú. tengo muy claro lo que es. Vale. Una adenda es un documento como de arreglo, ¿vale? Dicho así, fácil y rápido, del anexo, ¿de acuerdo? Entonces, es un documento que nosotros te pasaríamos, tú nos escribes y te lo pasamos, en el que tú tienes varios campos, ¿vale? Hemos preparado un modelo para que sea más fácil de rellenar para vosotros. Y tendrías que indicar por qué quieres finalizar tus prácticas, qué día las finalizarías, cuántas horas te quedarías, o sea, para tener recogido al final con cuántas horas te quedas, porque luego eso queda registrado, y tendría que estar firmado por ti y por la entidad, ¿vale? Por eso es muy importante que si finalizas prácticas sea de mutuo acuerdo de las partes, porque Ajá. si la empresa no está de acuerdo y no lo firma, entonces es una decisión unilateral que te penaliza, ¿de acuerdo? Entonces, si Vale, quieres finalizar por el motivo que sea, y de hecho las empresas son por lo general bastante comprensivas con esto, ¿no? Alguna vez ha llamado algún estudiante diciendo a mí me da miedo pedirles finalizarlo, pero es que es verdad que hay gente pues que al final luego es que hay obligaciones académicas que hay que hacer y si ya bastante cuesta sacar un grado, si también hay unas prácticas extracurriculares que no se están ahogando, hay que dejarlas, no hay problema por eso. Entonces, sin problema, se habla con las empresas tranquilamente y se les explica. Lo mejor siempre es ser sincero también con las empresas, Hmm. ¿de acuerdo? O sea, en caso de que sea de mutuo acuerdo no habría No hay penalización, ¿no? penalización ni ningún Por parte problema. de... Vale, vale, ok. Muchísimas gracias, Inés. Vale, voy respondiendo primero a los que tienen las manos levantadas y luego voy mirando el chat, ¿vale? Que en todo a la vez se puede. Álvaro, dime. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, es que yo quería preguntar por el cierre de expediente
en vistas a hacer prácticas durante el último curso, durante cuarto, por si sabías especificar, porque no sé cuándo se suele hacer ese cierre de expedientes con respecto a cuando terminan los exámenes o en qué periodo suele ser. Vale, los cierres de expediente, esto es muy importante para todos, sobre todo los que queréis hacer prácticas en el verano del último curso. Los cierres de expediente se hacen si apruebas todo en convocatoria ordinaria, en ordinaria, y si es en extraordinaria, pues en extraordinaria. Si queréis hacer prácticas en verano, hay que hablar con la secretaría de vuestra facultad y decírselo. Tienen que estar informados para que no se cierre vuestro expediente, sigáis siendo estudiantes de la UAM y ya se cierre el pasado el 31 de agosto. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento podéis solicitar el título. Si queréis hacer prácticas, también es muy importante, no podéis solicitar el título, porque si lo hacéis, se cierra. ¿De acuerdo? Entonces, si tú las quieres hacer en verano, yo empezaría a decírselo ya. Les avisaría. Ok, o sea que lo único que tiene es el retraso del título que luego... Sí, que luego no se influye en prácticamente nada, porque de hecho para pedir másteres, hombre, hay que ver también lo que piden en cada máster, pero muchas veces para másteres, en muchos, puedes entrar con una declaración jurada de que lo has aprobado todo y simplemente estás a la espera del título, de terminar unas prácticas, o incluso solo con la solicitud del título, porque luego el título, desde que lo pedís hasta que lo emiten, pueden pasar varios meses. Ok, muchas gracias. Nada. Vale, creo que estaba Inés. Sí, hola. Yo Dime. quería saber, de cara a, por ejemplo, si quiero hacer prácticas externas este verano, Ujú. ¿cuándo las tengo que solicitar? Porque en teoría, o sea, el año pasado sé que amigos míos se apuntaron como a estas alturas, Sí. pero no sé cuándo se abre el periodo de solicitar Me prácticas externas para verano. de extracurriculares, estamos hablando. Vale. No, No, externas, o sea, de las que convalidan créditos. o sea, de las que tú te tienes que matricular porque son curriculares. Sí, o sea, es Vale. que como que ellos se apuntaron a las prácticas, estando como en mayo o así, pero como Ujú. las prácticas empezaron en julio, como que habían hecho la matrícula antes para el año que viene y habían apuntado, y pues eso. Como eso lo tramitan las facultades, cada facultad tiene sus periodos. Hay Ujú. facultades que abren el periodo en un momento, otras que en otro momento. Depende mucho de la facultad, incluso a veces depende de la carrera. Entonces, esto háblalo con tu facultad y se lo dices cuanto antes mejor, ¿vale? Les dices, Vale, sí, quiero hacer prácticas ya, porque son curriculares, son con cargo al 25-26. sí. Entonces, nada, lo hablas con ellos y te dirán cuándo puedes matricularte. Y todo el Es que, por anexo, todo ejemplo, lo perdón. dime. Es que escribí al de mi facultad y me dijo que me lo diríais vosotros. Entonces, como que estoy un poco mareada. Pues no, porque no pasa nada. Escríbeles de nuevo, diles que especifica que son curriculares, porque nosotros Vale, no llevamos nada de curriculares, nada, nunca. vale. A ver qué te dices, si no nos vuelves a escribir, ¿vale? Sin problema. Vale, gracias. Nada. Victoria, dime. Victoria. Vale, pues Mar, cuéntanos. Vale, yo te quería preguntar otra vez por cuando dijiste que es obligatorio hacer la memoria de las prácticas. Ujú. Bueno, es que yo de hecho creo que hablé contigo el otro día también, que te había preguntado que si puedo hacer, o sea, si por ejemplo hago el TFG de unas prácticas extracurriculares, ¿tendría que aún así hacer la memoria luego? ¿O me valdría eso como memoria? En el hipotético caso, vaya. Tendrías que hacer la memoria. Vale, Puede ser pragmática y utilizar cosas que hayas vale, hecho, pero tienes que presentar un documentito de memoria. Y las memorias, tanto las memorias como las evaluaciones de los tutores, en cada facultad tienen su forma, ¿vale? Porque, bueno, pues como somos muchas facultades diferentes y cada una funciona de sus maneras, pues esto ocurre, ¿no? Que hay diferentes formularios y diferentes documentos. Entonces, esto os lo dan las facultades, ¿de acuerdo? vale. Gracias. Genial. Vale, Pablo, cuéntame.
¿Se me oye? Sí. Buenas, soy antiguo alumno de biología de la Universidad Autónoma de Madrid, o sea, graduado en biología por la UAM, Ujú. y luego hice un máster de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Después intenté hacer un doctorado en paleontología en la Universidad de La Coruña, pero la cosa no salió adelante. ¿Qué? No, vaya, vaya. Son cosas que pasan. En fin, estoy en búsqueda de trabajo. Ujú. Tengo 30 años y tengo discapacidad psíquica. Estoy registrado en Job Teaser. Y decías, Inés, que en Job Teaser hay una bolsa de prácticas, decías. Bueno, en Job Teaser está solo la parte de ofertas de empleo. La bolsa de prácticas, la gente se tiene que apuntar a través de Sigma, pero tú como ya no eres estudiante de la UAM, no te puedes apuntar a través de Sigma, porque es solo para estudiantes. Para ya egresados, las personas que se han graduado, tenemos ya ofertas de empleo, no de prácticas, porque la UAM no puede emitir prácticas para estudiantes o sea, para gente que ya no es su estudiante. Entonces, en Job Teaser, solo empleo. Entendido, gracias. Nada. Vale. Mar. Uy, no, perdona, que se me quedó levantada la mano. Vale. Perdona. No hay problema. Vale, pues cuéntame, Candela. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Yo estoy ya en cuarto y entonces este Ujú. verano sería como el último momento para hacer las prácticas. Mi pregunta va, ¿cuándo podría entregar? O sea, si las prácticas hay que terminarlas como mucho el 31 de agosto, la memoria se tiene que entregar antes y entiendo que las prácticas tienen que terminar antes porque el 31 se cierra el expediente, entiendo. O sea, sería ese proceso? Vale. Bueno, pues lo puedes entregar a la que estés terminando. Incluso hay facultades que dejan unos poquitos días después. Entonces, no, la cosa es que no pasa nada porque sea un poquito después, pero no te demores mucho más porque se te tiene que cerrar todo y si quieres que te reconozcan en el suplemento europeo al título, tiene que estar cerrado lo antes posible. Consejo, pregunta tu facultad. Esto es un poco así, vais a ver que es un poco cada facultad, incluso trámites que dependen de nosotros, que son las extracurriculares, que todo esto, luego como está todo relacionado con los expedientes, las facultades sí que o exigen o recomiendan unos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, en principio no debería pasar nada si te demoras un poquito más, pero muy poquito. Pero confírmalo con ellos. Incluso si lo entregas un poco antes, no creo que en los 2 últimos días cambien mucho tus Vale, prácticas. otra pregunta. Cuando dices que nos comuniquemos con nuestra facultad, ¿hay que escribir a la persona que coordina el grado que estás estudiando o a alguien Mejor del... depende cuál vaya a ser tu pregunta. Si lo que queréis, por ejemplo, que os lo pediremos mucho, es que os aprueben los coordinadores el plan formativo, pues en ese caso tenéis que ir o al coordinador de prácticas si tenéis, o si no al coordinador de la titulación. Y si en general yo digo, habla con tu facultad para los plazos o para que os indiquen cómo es la memoria o el tema del el formulario que tenga que rellenar el tutor, a la orden de vuestra facultad. ¿Vale? Todas las facultades tienen oficina de prácticas. Vale, muchas gracias. Nada. Vale. David, cuéntame. Hola, buenas. Mi pregunta era que, o sea, para apuntarte a la bolsa de prácticas, en Sigma sale que necesitas como 120 créditos. En el caso, por ejemplo, en mi caso tengo 119, pero ¿Vale? todavía me quedan los exámenes de mayo. Pero como todavía no puedo apuntarme, ¿cómo podría hacer para estar apuntado en la bolsa de prácticas? Vale. Tienes que esperar. Da mucha rabia porque tienes justo 119. Para poder solicitar prácticas tienes que esperar a tener los 120 aprobados. Así que tendrás que esperar a que te graben. Con que te graben una nota más, te pasará ya en Sigma que tienes otro más aprobado. Ah, vale, ok.
O sea, me espero a junio, o sea, a mayo. Sí, 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 sí. Ok, gracias. Nada. Había otra mano por ahí levantada, pero la han quitado, entonces, bueno, voy a responder del chat. A ver, respecto al expediente abierto cerrado. Vale, para el tema de los másteres, pregunta Marta. Pues Marta, pregunta Marta que si te quieres matricular en un máster al año siguiente y piden que esté cerrado el expediente previamente, no se pueden realizar prácticas extracurriculares. Si el máster te pide específicamente que tengas que estar en posesión del título, entonces para poder solicitar el máster tienes que estar en posesión del título, entonces no puedes hacer las prácticas. Si simplemente pone graduado en o alguna cosa así y tú quieres hacer esas prácticas, muchas veces sí te dejan presentar este documento de declaración jurada de que vas a acabarlo, que es como te dan una admisión condicional. Entonces, eso en muchos másteres se puede. O solo con el certificado de solicitud de emisión de título. Mi consejo para los que os encontréis en esta situación de no saber si podéis hacer prácticas extracurriculares durante el verano o no, porque queréis hacer un máster, hablar con los coordinadores del máster, contarles la situación. Oye, mira, fulanito, quiero terminar mis prácticas, les contáis por qué. Son muy interesantes, estoy aprendiendo mucho, ¿Puedo entrar al máster o solicitar la admisión con una declaración jurada o con eso? Y os dirán, ¿vale? Vale, voy con más. ¿Cuándo se finaliza y comunica el proceso de selección de la convocatoria Campus Rural? Vale. Pues como la convocatoria de Campus Rural, Iria, no la hemos cerrado todavía. La verdad es que no sé decirte cuándo la vamos a finalizar y comunicar. Eso lo publicaremos en la web próximamente, ¿de acuerdo? Para poder coordinarlo con las prácticas curriculares. Lo publicaremos muy, muy próximamente, ¿de acuerdo? Para que todos tengáis tiempo de poder organizaros el año que viene. Vale. Victoria, vale, se puede realizar campo rural, otras prácticas, no se pueden compatibilizar prácticas, ¿vale? Nunca. No se pueden hacer dos prácticas a la vez, del tipo que sea. Otra pregunta de campo rural. Jo, me encanta que estéis interesados en campo rural. De Mireia. Dice que si las ofertas de campo rural, vale, que tienen un periodo limitado y un horario limitado, pero sí se puede hablar con la entidad para modificarlo. Pues muy buena pregunta a la que no sé responder. Mireia, no sé si me está escuchando ahora mismo, pero escríbenos un correo, ¿vale? Y te responde porque tenemos un encargado justo de Campo Rural aquí, así que te respondemos, que nos diga él si se puede modificar o si se puede llegar a alguna clase de acuerdo. Victoria, dime, ¿qué has levantado la mano? Sí, mi pregunta es que la convocatoria de campo rural será para este verano, o sea, 24-25 o para el 25-26. La que hemos abierto ahora y que finaliza el 21 de mayo sería para empezar dentro de unos meses. Ah, vale. Sí. Vale. Gracias. Nada. Vale, pregunta también de Victoria, que quiere saber si hay algún tipo de prácticas que finaliza el grado en junio, ¿vale? O si debería buscar en la bolsa de empleo. Se matricula entre estas asignaturas. Vale. Puedes hacer, Victoria, si finalizas tu grado, pero no cierras expediente, vale, esto para todos, si no cierras expediente, puedes hacer prácticas hasta el 31 de agosto del año en el que del curso académico en el que estarías finalizando, ¿de acuerdo? Sí, ya habéis finalizado y sois egresados, ya ofertas de empleo. ¿Vale? Eso para todo el mundo. De acuerdo. Javi pregunta. Hola, Javi. El tema de permisos durante el periodo de prácticas extracurriculares. Eso también es importante. Si tenéis
1 o 2 días libres, perfectamente, no hay ninguna clase de problema. Si tenéis esos días libres o una semana de vacaciones que os dan desde la empresa, eso lo tenéis que notificar y lo apuntamos en el anexo. Cuando vosotros hacéis prácticas, no os regís por el calendario académico de los estudiantes, os regís por el calendario laboral de la Comunidad de Madrid. Y bueno, en el caso de Madrid, pues por ejemplo, mañana, de la Ciudad de Madrid, mañana muchos de los que están haciendo prácticas tienen fiesta. Entonces, si vais a disfrutar de vacaciones o días de permiso que no son días festivos del calendario laboral, sí que hay que notificarlo. Nos lo decís sin ningún problema y lo ponemos en el anexo. Si esto lo sabéis con anterioridad, o sea, si cuando uno ya va a solicitar las prácticas, ya sabe que la semana del 15 al 30 al 22 de junio me voy a ir a la playa y te lo han permitido en la empresa, pues nos lo notificáis y ya está, y sin problema. Vale, voy a leer la pregunta de Gabriel, o por aquí estáis haciendo muchas, qué bien. Vale, tema de convenios. Los convenios siempre, ¿vale? Pregunta Gabriel que si incluso convenios para prácticas curriculares se tienen que enviar aquí. Diferenciamos entre convenio de cooperación educativa, que son los acuerdos a los que llega la universidad con la empresa, es un acuerdo de colaboración. Este es un documento que se firma diciendo vamos a colaborar, ya está. Y luego los anexos, en donde está la información de todos del estudiante, o la información de cuándo va a hacer las prácticas, las funciones, los datos del estudiante. Si no hay convenio con una empresa, no se pueden hacer prácticas, no podemos elaborar anexos. Entonces, siempre tiene que haber un convenio de cooperación educativa previo. Todos los convenios los tramitamos desde la OPE, sean para el tipo de prácticas que sean. Da igual, porque si tú vas a enviar una solicitud de anexo para unas curriculares y desde tu oficina de tu facultad ven que no hay convenio de cooperación educativa, te van a decir no, no se puede. Entonces, siempre los convenios se tramitan previamente desde aquí, siempre. Vale, ¿las empresas con convenio firmado suelen aceptar estudiantes? Pregunta Mar. Bueno, esta es una pregunta que me encantaría decir que sí a todas, pero tristemente la realidad es que a veces se firma el convenio y luego por el motivo que sea la empresa no puede aceptar a estudiantes o es en un periodo en el que no les viene bien o por el motivo X. Entonces, tengan convenio no significa que os vayan a aceptar sí o sí. Generalmente sí, porque son empresas que ya han establecido esa colaboración con la UAM y que tienen ganas de aceptar a estudiantes. Pero estar preparados para que a veces es como buscar un trabajo, ¿no? O sea, es complicado a veces escribir, que no te respondan, también es una práctica, ¿no? El cómo ponernos en contacto con las empresas, el mandar un currículum, el que cueste al principio ese contacto, luego encontrar una que están encantados de que estéis con ellos, pero a lo mejor a vosotros no os cuadra. Bueno, son todo conversaciones, son negociaciones. Y va a ser una práctica muy, muy importante de cara a luego que salgáis de la universidad y tengáis que buscaros la vida a vosotros mismos. Entonces, bueno, pues eso, podéis encontrar un poco de todo, pero generalmente, pues sí, son empresas que ya tienen muchas más ganas de aceptar estudiantes. Pero igualmente, no hay ningún problema en que encontréis vosotros una empresa aparte y aunque no tenga convenio, se firma, ¿vale? No es una cosa complicada, simplemente hay que enviar una solicitud, no tiene mucho más misterio. Vale. O sea, uy. Nada, que lo preguntaba un poco, o sea, pensando en eso, en si hay quien luego te valoran pues la experiencia que tengas o lo que a ellos les parezca y te puede decir o que sí o que no, entiendo. ¿Dices para Depende de lo que busquen. Las prácticas? Sí, por ejemplo, en plan de las, o sea, estuve echando un vistazo al listado que tenéis publicado y entiendo que la dinámica es yo les escribo, les envío el currículum y entonces si les parece bien me cogen y si no, no. Eso es. La dinámica es un poco tal cual un trabajo, tal cual. Y lo mismo puede ocurrir, que te ofrezcan una cosa y que dices tú, mira, a mí esto no me cuadra, no quiero. No tengáis problema tampoco en negociar con las empresas. Cuesta, ¿vale? Cuesta mucho. Dices, ¿cómo yo que soy un estudiante voy a negociar un horario o una remuneración? No hay problema, vosotros negociar. Hombre, no me digáis imponiendo, pero está muy bien que también tengáis opinión en eso, porque vosotros al final vais a hacer prácticas, vais a aprender, pero también vais a estar trabajando con ellos y les vais a aportar. Entonces,
Si un horario que os proponen no os cuadra, sin miedo, les decís, mira, este no me cuadra, ¿vale? Defender también vuestros propios intereses. De verdad que cuesta al principio mucho y todos al principio cuando empezamos o hacemos prácticas o trabajamos es muy difícil, pero es un aprendizaje también para vosotros. Vale, gracias. Vale, pregunta Isabel, que si se puede hacer prácticas extracurriculares dentro de la propia UAM. No, no se pueden hacer prácticas extracurriculares dentro de la UAM. Las que podéis hacer son curriculares y son la convocatoria que nosotros ofrecemos de prácticas con ayuda al estudio de la UPE. Son unas prácticas que lanzamos dos convocatorias, una para el primer cuatri y otra para el segundo, y que sí serían para unidades y para departamentos del UAM. Pero extracurriculares no se pueden hacer. Vale. Genial, bueno, muchas gracias a todos por venir, que estoy leyendo los mensajes de agradecimiento. Vale. Vale, Claudia, ¿qué pregunta? ¿Que cuándo debería tener unas prácticas curriculares para el curso que viene, para el segundo cuatrimestre? Pues mira, cuanto antes mejor. Tú puedes ponerte a buscar ya prácticas, vas viendo cómo va todo, qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Tampoco lo puedes pedir a veces con tanto tiempo de antelación, ¿no? Porque a lo mejor tú hablas a una empresa y le dices, no, yo las quiero para dentro de 6 meses o un año. Y a lo mejor dicen, todavía no te podemos confirmar nada, porque es verdad que las empresas también trabajan un poco al día a día, ¿vale? Hay muchas cosas que se planifican con antelación, pero a veces para muchas les es complicado. Entonces, yo diría que con 2 meses de antelación o una cosa así, dejarlas cerradas estaría. Vale, pregunta Cristina. ¿Qué pasa si por algún motivo os da igual que aparezcan en el expediente? Si se podrían hacer de forma independiente sin hacer estos trámites. Tú puedes hacer prácticas con un contrato laboral de prácticas. Existen contratos laborales de prácticas que no los está gestionando una universidad. El hecho de que nosotros gestionemos todos estos trámites y os ayudemos a entrar en prácticas, por un lado, es una manera de que la UAM siga protegiendo a los estudiantes, ¿no? Es una protección extra con ayuda para empezar a entrar en este mundo poco a poco. Y luego seguiréis, si lo hacemos a través de nosotros, que son becas de prácticas, estas prácticas en realidad, una beca de prácticas en un contrato, estáis protegidos por el seguro y aparecen en el suplemento europeo al título. Que no queréis que aparezca, que os da igual, no pasa absolutamente nada, pues sois completamente libres, es así, o sea, sois completamente libres de hacer en vuestro tiempo libre lo que queráis. Entonces, por supuesto, podéis ir a una empresa y pedirle prácticas. Cuando digáis que no las vais a tramitar con la universidad, pues entonces ellos tendrán que ver si es que os van a hacer un contrato laboral en prácticas, que ese formato también existe. Pero sois completamente libres de hacerlo en vuestro tiempo libre. Eso sí, si lo hacéis por libre, luego nosotros no las reconocemos. No se pueden convalidar, acordaos de eso. No se os puede reconocer cosas que no hemos tramitado. Vale. Victoria preguntaba por lo del cierre de expediente, pero eso lo he contado ya. Vale, ¿qué pregunta? Que le quedan 18 créditos para matricular en el curso que viene, que si puede hacer prácticas extracurriculares este verano para convalidar los 18 créditos. No, las prácticas extracurriculares no convalidan asignaturas. Si te quedan por hacer 18 créditos, que entiendo que son 18 créditos de prácticas porque no lo has especificado, pero entiendo que sí, tendrás que hacer tus prácticas curriculares. ¿Vale? No puedes hacer prácticas extracurriculares en un momento y luego pedir que se te reconozca. Vale, vale, para Marta, que veo una confusión. No hay que matricularse para hacer prácticas extracurriculares. Repito, para hacer curriculares sí hay que estar matriculado porque es una asignatura que está contemplada dentro del plan de estudios, pero las extracurriculares van aparte.
no hay que matricularse, no es ninguna asignatura, no hay plazos. Simplemente se pueden solicitar en cualquier momento del año, nos mandáis la solicitud, nosotros la tramitamos y se empieza. De acuerdo, para Ana, que nos pregunta aquí dónde está la lista de empresas con convenios, está en nuestra página web. Si buscáis en Oficina de Prácticas Externas de la UAM, vais navegando un poquito, ¿no? Que también está bien que le echéis un vistazo a la página. Ahí está. Ah, mira, Ruth, vale, Ruth, que es la jefa del servicio de empleabilidad, la acaba de pasar ahora mismo, así que mira, perfecto. Genial. Vale, y para Martín, con respecto a las prácticas de movilidad internacional, estas, como os he dicho, no las gestionamos desde aquí, se gestionan desde el SERIM, ¿vale? La Oficina de Servicios de Relaciones Internacionales. Están también aquí en la Plaza Mayor, ¿de acuerdo? Y en su web tienen un correo de contacto, la persona que lo lleva se llama Gregor Reis, y es la persona que lleva todo el tema de las prácticas internacionales, que hay bastantes opciones. Así que escribidle, le preguntáis e incluso podéis ir y vais de manera presencial a que os dé la información. Vale. Elena, que si puedes contactar a la empresa en septiembre para hacer prácticas curriculares o externas. Curriculares y externas es lo mismo, ¿vale? Importante. Prácticas curriculares es una asignatura que puede ser obligatoria u optativa, que se llama prácticas externas, prácticas de empresa, practicum, cualquiera de esas variantes. Entonces, sí, puedes, para hacer en el primer cuatrimestre, claro, tú puedes contactar a la empresa, contactarla con tiempo para que tengas el tiempo suficiente para realizar esas horas que te exijan en tu guía docente, ¿no? Pues si la asignatura, ponte, eres de la Facultad de Económicas y son 6 créditos de asignatura de prácticas externas, pues son 120 horas que tienes que hacer de prácticas, pues mientras te asegures que tienes ese tiempo suficiente, contáctala cuando puedas. Vale. Cristina pregunta que si la bolsa de prácticas aparece en Sigma. Sí. Tenemos en la web también, en documentación más descargada, hay un PDF que es un tutorial de cómo apuntaros a la bolsa de prácticas de Sigma, que yo os recomiendo que os apuntéis, de verdad, porque son ofertas que nos envían las empresas. Entonces, básicamente el tutorial te lo indicará, pero hay una parte de Sigma donde te puedes inscribir, eliges la convocatoria, que la convocatoria se llama Prácticas Extracurriculares, Bolsa 24-25 creo que se llama, y ahí lo tenéis. Y nuevamente Ruth pues, nos ha enviado el enlace, así que gracias Ruth. Vale. Pues no sé si tenéis alguna duda más antes de que cerremos esto. Aprovechad, porque sin miedo, todas las dudas que tengáis. Si queréis que vuelva a explicar alguna cosa, que mejor que quede todo resuelto. ¿No? Vale. Bueno, pues chicos, entonces vamos a cerrar. Y espero que os haya servido mucho esta charla. Haremos más. Me alegro que te haya quedado claro, Elisa, de verdad. Gracias a vosotros por venir. Y nada, volveremos a hacer para que todos lo tengáis todo súper claro, no haya problemas con las prácticas, no haya malos entendidos. Y nada, pues espero que... Ahí, espera, Elena, ¿dónde encuentra oferta para curriculares? Nuevamente, para encontrar un sitio donde hacer prácticas, todo es igual. O sea, no es que tengamos unas empresas que solo sean para curriculares y otras solo para extracurriculares. Tú a la empresa le puedes decir que quieres hacer prácticas y en realidad a la empresa le da un poco igual si son extracurriculares o curriculares. Eso al final solo nos importa a nosotros, ¿no? Para lo que queramos, si queremos cubrir una asignatura o queremos simplemente adquirir experiencia. Entonces, nuevamente, lo mismo. En las bolsas de prácticas, echa un vistazo al listado de empresas con convenio por si te inspira. Vete a los foros de empleo, haz búsqueda activa, métete en LinkedIn, métete en InfoJobs, en cualquier sitio puedes encontrar empresas que probablemente te puedan acoger para hacer prácticas, ¿vale? Así que cualquier empresa, una de tu barrio que te guste, también vale. ¿Vale? Pues nada, chicos,
nos vemos ya en la siguiente y acordaos que si tenéis cualquier duda podéis pasar por la oficina. Así que nada, deseo mucha suerte para los que estéis ahora en exámenes y que tengáis buen feliz fin de curso. Hasta luego, gracias.